propone modificar el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal número 28, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, donde se reducirá el tipo impositivo actualmente en el 1,16 al 1,06. Señor concejal de Hacienda, en relación a esta modificación que se propone del impuesto de bienes inmuebles, se le ha solicitado, en cuanto recibimos la documentación para el Pleno, documentación adicional sobre este punto, concretamente el informe jurídico y el informe económico que cuantifique qué impacto puede tener esta medida. También nos gustaría tener la documentación que obra en su poder entre la Dirección General del Catastro y el propio Ayuntamiento, porque sin tener todos los datos, pues obviamente no podemos conformar una opinión completa sobre el asunto. Máxime cuando esta situación es algo reincidente, pues la información sobre el padrón de IBI, sobre subvenciones, se le pide cada año y nunca la facilitan. De hecho, en el Pleno de noviembre de 2013, se aprobó por parte del Partido Popular una moción en la que se anunciaba que la estimación proyectada para el ejercicio 2014 para el municipio de Torremolinos era de un coeficiente de incremento del valor catastral del 5%. Unida a esta moción, se aprobaba la aplicación de una subvención equivalente al incremento que experimentaran por la aplicación de la actualización de valores catastrales. Hemos comprobado, esto fue en noviembre de 2013 y hubo una orden posterior del Ministerio de Hacienda el 5 de diciembre en el que al final el incremento se aplicaba del 10%. Ahora desconocemos si es que se han aplicado el 5% y se va a aplicar otro 5% el próximo año, o si estamos hablando de que durante este año no se ha aplicado esa orden y se va a aplicar a partir de 2015. Tenemos un histórico de subidas en Torremolinos desde el año 2003. La mayoría de los municipios de nuestro entorno tienen ya el IBI por debajo de lo que suponía ese impuesto en el 2003. Están los datos que lo pueden comprobar cuando quieran. Pero es que además esta subida no va a compensar, esta bajada no va a compensar la subida encubierta que se realizó en el 2012 con la modificación de los tramos en las bonificaciones. Dicha subida, planteamos ya en su día en el Pleno, la cuestionable legalidad que tenía la medida por su aplicación en el año correspondiente al 2012 y con los efectos que tenía. En efecto, las decisiones de los tribunales están planteando a aquellos vecinos que decidieron denunciar, pues están resolviendo dando la razón a este grupo municipal cuando ya les advertía que esta medida no se podía implantar de la forma en que lo hacían. Pero la cuestión está en que, con independencia de la bajada, Torremolinos sigue teniendo el impuesto, el IBI, más caro de toda la provincia, uno de los más caros de España. Como digo, el resto de los municipios lo tienen mucho más bajo, el resto de los municipios sí han tenido la sensibilidad necesaria para que en época de crisis se hubiera bajado, sin planteamientos electoralistas. Y, en resumen, además del planteamiento electoralista y que no compensa las subidas que ha tenido en este municipio a lo largo de todo este tiempo, también planteamos que en esta reflexión que hacemos, la subida desproporcionada de estos años ha supuesto que Torremolinos y los ciudadanos tengan el IBI con diferencia más caro y más alto, más elevado, con independencia de las bonificaciones que se aplican de todo el territorio de la provincia de Málaga. Se trata de aplicar un tipo impositivo para el año que viene, para el 2015, que sufrirá una disminución del 1,16 al 1,06. Y este será para todos los inmuebles, con independencia de si están empadronados o no. Decir que yo creo que las cuentas que ustedes han hecho y que ha dicho el señor portavoz del Partido Socialista, creo que no es correcta, y que los vecinos que están empadronados no tienen el IBI más alto, como usted ha dicho, desde España. Eso ya ahora después lo veremos, o se verá. Y que
todas estas bonificaciones o subvenciones que se vienen aplicando desde el año 95, pues muchas veces ustedes pues no han estado conformes con ellas. Es decir, que todas estas subvenciones ustedes unas veces se han abstenido, pero yo tengo que recordar que muchas veces se han ustedes incluso opuesto y han votado en contra. Y ahora ustedes nos vienen a decir que efectivamente pues que se podía haber hecho o no se podía haber hecho. Si hubiéramos hecho caso a lo que ustedes han dicho, los recibos de IBI, si no se hubieran aplicado esas subvenciones, habrían muchos vecinos, concretamente los empadronados, que hubieran abonado mucho más y que no lo han hecho porque el Partido Popular aprobó ese tipo de subvenciones que luego se modificó hace un año, creo, o hace un par de años. Yo entiendo que esta medida es buena, que viene a paliar un aumento que se va a producir y que va a repercutir en todos los vecinos, sean empadronados o no, aparte de las subvenciones que seguirán teniendo los vecinos que estén empadronados en el municipio de Torremolinos. Los datos están ahí, no nos inventamos nada. Si nosotros tenemos en cuenta que en el año 2003 el tipo impositivo que tenía Torremolinos era el 0,66 y en el 2014 ya tenemos el 1,16, ha habido un incremento importante, entiendo yo. Pero es que si además tenemos en cuenta que el resto de municipios de nuestro entorno, Benalmádena está en el 0,65, Estepona en el 0,52, Fuengirola en el 0,5, Málaga en el 0,4, etcétera, etcétera. Y si tenemos en cuenta que las variaciones de los tipos impositivos de los municipios de nuestro entorno, Benalmádena estaba en el 2003 en el 0,83, hoy está en el 0,65, Estepona en el 0,85 y está en el 0,53, Fuengirola en el 0,7, el 0,5, eso es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que Torremolinos tiene el tipo de IBI, tipo impositivo, más alto. Lo primero, vamos a decir que Izquierda Unida es el partido de los informes. Mire usted, en la propia moción se dice que el importe del IBI para el 2015 va a ser el mismo que para el 2014, por lo cual no se va a alterar, por lo cual no hace falta ningún informe de intervención. Que no obstante, se lo van a dar para decir que no hace falta. Es por pura lógica. Después, están apoyándose ustedes en que el 1,16 es el IBI más alto de España y depende del valor catastral. Depende del valor catastral, porque no me vengan ustedes con ejemplos de Benalmádena o Marbella o Fuengirola, cuyas revisiones catastrales se han hecho en algunos casos en el momento álgido del valor de los pisos, cuando la revisión catastral de Torremolinos se hizo en el 2001, cuando el valor de los pisos era aproximadamente algo inferior al valor de hoy en día, a pesar de la crisis. Con lo cual, si hay valores desfasados, como aquí se ha mencionado, son los de Torremolinos, que hace 13 años que se hizo la revisión. Y por eso, igual que el catastro ha rebajado el valor de inmuebles en municipios que realizaron la revisión en los años cumbre del urbanismo, aquí lo está aumentando porque estábamos todavía con unos precios bajos. Pero mire usted, repito que depende del tipo impositivo y del catastro. Y la prueba evidente es que, cobrando el 1,16 el año pasado y este año cobrando el 1,06, se baja el tipo impositivo, se va a pagar lo mismo. Eso es lo que he explicado. Otra cosa es este panfleto, y digo panfleto, porque aquí, cuando se miente en un folleto, que sería la palabra, se convierte en panfleto. Hay cosas subjetivas a las que se pueden agarrar ustedes, pero hay dos cosas que van a tener que rectificar, o si no, serán obligados a rectificarlas. Dice ustedes que el alcalde miente al asegurar que el IBI no ha subido desde 1995. En los últimos 10 años, los empadronados, en algunos casos, han tenido incremento en su factura de más del 150%. Y es cierto,
Y dice ustedes, en algunos casos. Es un plural pequeñito. Y le voy a explicar por qué. Porque por errores informáticos de la Administración de Hacienda, resulta que algunos inmuebles, cuando la máxima subvención que tenían los vecinos de Torremolinos de más de 20 años era del 50%, deben ustedes saber que por errores algunos de estos propietarios tenían subvenciones hasta del 150%. Y por lo tanto ha habido que corregir que esos señores se han estado aprovechando. Yo no digo aprovechando, porque si el ayuntamiento le ha girado un recibo con un descuento que suponía el 150%, pues muy bien, pues ellos lo han pagado. Y cuando se les ha puesto que paguen con la misma subvención que el 99% de los vecinos restantes, pues claro, han visto que su recibo ha aumentado mucho. Bueno, eso es un punto. Después vienen ustedes aquí con un esquema. Tengo aquí los datos. ¿Saben ustedes cuántos son los vecinos en Torremolinos que pagan menos de 200 euros en el recibo del IBI? Menos de 200 y no los 464 que ustedes ponen aquí. Primero, no están ustedes diferenciando entre empadronados y no empadronados. Y evidentemente van a hacer el ridículo cuando digan ustedes que aquí, que un vecino hasta 40.000 euros paga 464 euros, cuando menos de 200 euros lo pagan 28.203 viviendas. 28.203 viviendas en Torremolinos pagan menos de 200 euros. Háganse esto una excursión por Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Mija y pregunte usted cuántos recibos de menos de 200 euros por IBI se pagan en esos municipios. Y le digo que 28.203 pisos multiplicado por una media de 2,8, según el Instituto Nacional de Estadística, nos da una población de 79.000 habitantes, cuando en realidad tenemos 69.000 habitantes. Lo cual quiere decir que prácticamente todos los vecinos de Torremolinos, empadronados con una sola propiedad, pagan menos de 200 euros. Y por eso le digo que con este folleto van ustedes a hacer el ridículo cuando digan la mayoría de los vecinos de Torremolinos. Pero mire usted, no, que no me asusten que yo voy a pagar 464 euros cuando yo pago menos de 200 euros. Y también le voy a decir que el valor catastral de 40.000 euros, pues lo representan, o sea, menos de 40.000 euros es mínimo en Torremolinos, no llega al 20%. Y hay dos cosas que ustedes van a tener que rectificar. Que el tipo impositivo en Torremolinos está desde 2006 en el 1,16, incluso más alto del valor máximo permitido, que es el 1,10%. Esto lo ha recogido también la prensa. Pues mire ustedes, ustedes han despreciado e ignorado el artículo 72.3c de la Ley de Haciendas Locales. Y lo tendrán que rectificar, porque es perfectamente legal lo que ustedes dicen que es ilegal. Y lo tendrán que rectificar, se lo aseguro, para que no engañen al pueblo de Torremolinos. Es perfectamente legal. Y les repito, artículo 72.3c de la Ley de Haciendas Locales. Y después hay otra cosa que también tendrán ustedes que demostrar, que el IBI ha subido el 40% sobre los recibos anteriores. Pues mire usted, lo recaudado por IBI, no olviden ustedes que una cosa es el padrón de IBI y otra cosa lo que hay que reducir de las subvenciones que da el ayuntamiento. Por cierto, si hoy no trajésemos esta rebaja del tipo impositivo, el ayuntamiento recaudaría 4.070.000 euros más. Pero como no queremos que los vecinos tengan que sufrir esa subida, por eso traemos esto. Pero volviendo al tema de la recaudación, en el 2013 se ha recaudado 26.196.000. Para que sea un 40% más tendríamos que recaudar, hasta ahora hemos recaudado en el 2014 25.566.000, es decir,
Todavía hemos recaudado 630.000 euros menos que el año pasado, pero aún quedan mes y medio o un mes y casi 2 meses por recaudar. Pero fíjese usted, para que tengan ustedes razón de que ha subido el 40%, tendremos que recaudar 10.478.000 euros. Ojalá, ojalá. Estimo que no vamos a tener más de un 3 o un 4% más que el año pasado. Y es porque también han aumentado los recibos de IBI en unos 800. Hay viviendas que entran a pagar el recibo después de un determinado tiempo y el padrón sube. O sea, que estas dos cosas las van a tener ustedes que rectificar. Y le voy a decir más, Estos folletos nosotros vamos a contestarle, naturalmente, en prensa, pero, repito, ustedes tendrán que rectificar estas dos mentiras porque no pueden demostrarlas. Es decir, los certificados del ayuntamiento, de esos que ustedes piden tanto, van a decir lo contrario que ustedes dicen. Por lo tanto, el objetivo es de que no suba el IBI con respecto al 2015. Y aviso que indefectiblemente el catastro va a seguir aumentando el valor catastral de los recibos del IBI. Y si eso se produce para el 2015, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, procurará bajar el tipo impositivo. Y termino diciendo que el 1,16 no representa que sea el IBI más caro de España, porque depende del valor catastral. Y como el valor catastral de Torremolinos es del año 2001, no puede ser el más caro de España, porque a lo mejor en un sitio donde sea el 0,90, el 0,80, el valor catastral está subido un 30 o un 40% más y es mucho más caro en esos municipios que en Torremolinos. Y reitero, váyanse a preguntar por los municipios de la costa a ver cuántos vecinos pagan menos de 200 euros en el recibo del IBI como en Torremolinos.